Bienvenidos a nuestra sesión. El título de nuestra sesión es Salud Mental de la Comunidad, aprovechando la comunidad para una mejor salud mental. Estoy aquí con mis panelistas, Daisy Rosales y Marie. Y antes de comenzar la discusión de panel, quisiera compartir un par de diapositivas con ustedes, pero les prometo que no serán muchas, pero quería primeramente darles un poco de... A ver, sí. Decía que quería darles un panorama general de lo que vamos a hablar ahora, algunos de los temas que vamos a cubrir, y vamos a discutir durante nuestro panel el, el cambio de enfoque de lo que son los entornos clínicos, sino que más bien vamos a pasar a la comunidad como una intervención o lugar de intervención para la salud mental. También vamos a ver cómo apoyar a los miembros de la comunidad para que los enfoques de salud mental sean efectivos. También vamos a hablar de las intervenciones comunitarias de salud mental, promover pues esta forma independiente de vivir y también ver los modelos de salud mental. Sabemos que hay desafíos y vamos a hablar de esos también, cómo superarlos. Y finalmente tendremos también la oportunidad de responder algunas preguntas de la audiencia y también unas observaciones de cierre de parte de los panelistas. Quiero primeramente presentarme rápidamente cómo mi trabajo se conecta con la sesión que vamos a tener. Yo soy Erla Magnusdóttir, seré la facilitadora de esta sesión y mi posición es básicamente la de coordinadora de eh, salud mental y las necesidades básicas y he sido miembro de Catalyst 2030 en colaboración de salud mental. He estado trabajando con salud mental comunitaria por más de una década y en esta colaboración en Catalyst 2030, pues también estaré a cargo de facilitar esta conferencia y también quiero contarles de mi trabajo. Uno de ellos es la red que fue fundada el año pasado y ahí lo que hago es movilizar pues todos estos potenciales de la comunidad de salud mental y los recursos y ahí eh, en, en- hemos tenido eh, hemos tenido operaciones en 12 países y para hacerlo breve, en todos estos países que ven en la de la positiva, ahora ya son organizaciones autónomas, independientes de todos estos países y ahora somos una red que fue lanzada el año pasado, en noviembre del 2022. Y las personas que ven aquí son personas que tienen una gran experiencia en las intervenciones de salud mental en sus diferentes países. Tienen, de alguna u otra forma, han implementado el modelo de necesidades básicas, que es un modelo base comunitaria y que es un modelo holístico. Voy a hablar un poco de esto. También de las funcionalidades, las voy a colocar después en el chat, pero ahora también quiero presentarles a mi panelista que estará conmigo, que es Rosemary Gatara, que también es miembro de la red de necesidades básicas, Basic Needs. Em, Ella es la directora ejecutiva y le paso la palabra a ella para que se presente. Gracias a todos. Hola a todos. Como dijo, soy Rosemary Gatara de Basic Rights Kenia. También soy miembro de Catalyst 2030 y hablando sobre lo que es lo que hace Basic Needs aquí en Kenia, es que somos una organización de salud mental comunitaria y voy a concentrarme, es decir, nuestra visión es eh, trabajar con las personas o apoyarlas para que las condiciones de salud mental y sus cuidadores puedan vivir y trabajar exitosamente en sus comunidades. Eh, Esto sucede más que todo en las comunidades y es algo que apoyamos, de manera que nuestras intervenciones incluyen tener em, a estos cuidadores que puedan dar
proporcionar los cuidados en sus comunidades. También tenemos programas que empoderan a las personas a tener mejores em, condiciones de vida y manera como sostenerse. Y por supuesto, aumentamos la disposición de estos recursos para una recuperación pronta y vamos a compartir las experiencias que tenemos como ver la salud mental en las comunidades. Paso la palabra a Daisy. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Soy Delcy Rosales, soy la cofundadora y la directora ejecutiva de Embrio y estoy aquí en California, del lado oeste de los Estados Unidos. Y Brio trabaja en el área de la promoción de la salud mental. Nosotros creemos que la salud mental es más que un área de riesgo o de vulnerabilidad. Es recursos para las personas para que tengan vidas agradables y es así como tenemos una organización que diseña programas de salud mental escalables que promueven la flexibilidad psicológica. Esto a través de 6 procesos mentales que van con aceptación, compromiso, terapia, como lo llaman en la industria, y también cultivar recursos internos para la flexibilidad psicológica y trabajamos en Latinoamérica, en parte de Asia y en los Estados Unidos. Y de esta manera, mm, los aspectos clave en los que trabajamos es que colaboráramos con las organizaciones locales que ven eh, la salud mental como importante para su misión. Para ello, nosotros tenemos un diseño centrado en la comunidad para crear programas que reflejan la visión de florecer de los participantes. También en ese proceso hablando de las iniciativas escalables, proveemos de capacitación, recursos y para que hayan iniciativas que vayan más allá de sus propias comunidades, hacia donde hay también desafíos y esperanzas. Y finalmente también compartimos todo el trabajo que hacemos, ayudando proveyendo materiales, recursos para otros que quieren hacer este tipo de trabajo en su comunidad. Y eh, también, finalmente, nuestra visión última es que creemos que la salud mental y es necesaria para la liberación. Por eso es que ayudamos, apoyamos a las comunidades para desarrollar estas capacidades psicológicas, para ayudarles a tener vidas significativas y para ello también tenemos programas integrados en educación, el desarrollo de la fuerza laboral y en iniciativas de liderazgo y estoy emocionada ahorita de poder participar en esta conversación y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Daisy y Rosemary. Lo he puesto aquí nuestras direcciones de correo electrónico aquí, pero también las podemos colocar después en el chat. Si ahorita no las han tomado, vamos a dejarlas al final en el chat. Bueno, vamos a tener esta discusión de panel, pero había pensado que antes de que comenzamos quisiera invitarle a todos a tomarse un momento y pensar en un miembro de la comunidad y si pueden, ya que comunidad puede verse de diferentes maneras, puede ser un miembro de la familia, puede ser una forma virtual, pero lo que tratamos aquí es de honrar esta comunidad a la que pertenecemos y quisiera que se tomen un minuto si ustedes se sienten cómodos en comunicarnos en la persona, digamos, de la comunidad, de su comunidad inmediata que están pensando, pues lo pueden poner también en el chat. Es decir, piensa en alguien en su comunidad que te aprecia. Y si se siente cómodo, escriba su nombre en el chat para que podamos apreciarlo de igual manera como usted.
Muchas gracias a todos. Vamos ahora y voy a preguntarle a Daisy y Rosemary algunas preguntas sobre el trabajo que ellas hacen. Así es que quiero que comiencen explorando esta idea de cambiar, ¿verdad? De lo que es el entorno crítico y pasar al nivel o al entorno de comunitario como lugar de intervención. Si nos pudieran decir por qué es clave hacer este cambio, el contraste en donde ustedes trabajan, si pueden darnos ejemplos, tal vez Daisy, si podemos comenzar contigo, em, que nos cuentes sobre tu experiencia. Sí, saben que muchos de nosotros que estamos aquí hablando de salud mental, nosotros vemos la salud mental de manera multidimensional y lo vemos también transversalmente de muchas formas. La salud mental es una forma como podemos responder a las cosas difíciles de la vida. La vida nos pone cosas difíciles, ya sea en temas de relaciones o en la comunidad o relacionado con la sociedad y las estructuras en las que vivimos. Por eso es que la salud mental es relevante más allá del entorno médico. Tratamos de trabajar con organizaciones sociales apoyándolas en las comunidades, particularmente aquellos líderes y organizaciones que ya están confrontando algunas de las experiencias humanas más dolorosas. Es ahí porque la salud mental es importante en esos entornos, también para mejorar la educación en las escuelas, los gobiernos, o trabajando para promover los derechos humanos, la justicia, las familias de personas desaparecidas que experimentan violencia, o también personas que también están en riesgo y en entornos donde los miembros de una familia están siendo reclutados por las pandillas y son lugares, espacios críticos, difíciles, y pienso de que si vamos a tener programas de salud mental en estos espacios, podemos ayudar a las personas a experimentar em, esa habilidad, ese deseo de continuar estando ahí en la vida con las respuestas y no solamente tener respuestas de huida y de congelarse, sino más bien poder ver todas esas posibilidades de respuesta que se nos dan. Eso es con lo que quiero abrir la discusión. Yo pienso de que la salud mental es importante en lugares donde hay tanta injusticia, tantos lugares, y es por eso que es importante trabajar en las comunidades y no solamente mantenerlo en el entorno crítico. Gracias, Stacy. Voy a darle la palabra ahora a Rosemary, si pudiera, por favor, responder a esta pregunta. Y antes de esto, quisiera decirle a la audiencia de que se me olvidó decirles de que pongan sus preguntas al momento que las tengan, las pueden escribir en el chat, no tienen que esperar hasta el final. Pienso que es relevante. Ahora paso la palabra a Rosemary. Gracias. Bueno, lo que vemos aquí en Kenia, tenemos un sistema para nosotros que es bastante inadecuado en relación a salud mental, porque hay muy poco apoyo en el salud mental. Siempre es más bien un enfoque que existe en las enfermedades como malaria, VIH. Es ahí donde está centrado toda la atención. Por eso es que los recursos para atención de salud mental son muy pocos y mucho se enfoca también en el entorno psiquiátrico, en las instituciones, es decir, son lugares más bien de recuperación. De hecho, es una amenaza, pues, llevar ahí. Cada vez hablamos de nuestro hospital de salud, de nuestro hospital psiquiátrico, parecemos más bien que no es un lugar de recuperación, sino que donde más bien las cosas van peor. Pero las comunidades tienen las que tienen que tener ese cuidado deberían de poder proporcionar el apoyo que necesitan las personas. Muchas veces, sabes, encontramos apoyo en un amigo, en su compañero de escuela, en su familia, en su compañero de vida. Y es así donde debería de proveerse, pero es ahí donde encontramos la empatía que necesitamos, porque principalmente hay un gran estigma en torno a la salud mental. Y mucho
de esto en términos de por qué necesitamos pasar del entorno clínico es precisamente por el aspecto de costos, porque sí hay algunos buenos servicios de salud mental, pero a un costo muy alto, no es en un entorno público, por eso es que tiene que haber capacidades en el sistema primario de salud. Por eso pensamos que también es la comunidad que debe estar en capacidad de proveer el apoyo en estos temas de salud mental y bienestar. Gracias, Rosemary. Eh, ya tenemos una pregunta de seguimiento. Yo recuerdo cuando nos preparamos para esta sesión, dijimos de que no quiere decir que la salud mental es que cualquier otra cosa funciona, no. Eh, Sabemos de que tenemos entornos clínicos para ellos que requieren ciertas calificaciones, ciertas formas sistemáticas de operar, pero ¿cuáles pudieran ser los enfoques para la salud mental comunitaria? ¿Cómo podemos asegurarnos que haya eh, una calidad pues que corresponda a ciertos estándares? Sí, eso es cierto. Mm, desa- Desafortunadamente, muchas veces cuando hablamos de la salud mental en la comunidad, dicen, bueno, vaya donde el pastor, vaya donde el sacerdote o vaya donde un anciano de la comunidad y se asume pues que eso es lo que se tiene en la comunidad, pero nuestro estándar no significa que hay que ir donde alguna persona que tiene o que es un doctor, sino es alguien que tiene em, ciertas capacidades, habilidades, eh, qué sé yo, terapistas de baja intensidad. Hay personas en las comunidades que tienen esas habilidades y capacidades para proveer recursos de salud mental. Lo hemos visto en las comunidades que tenemos personas que también trabajan esto, por ejemplo, qué sé yo, posesiones y todo eso. En mi comunidad, por ejemplo, vemos en la comunidad en donde hay personas que platican con la persona y le preguntan qué es lo que has tenido con la su experiencia, como para tratar de determinar de dónde proviene el problema de salud mental y entonces sugieren algo que hay que hacer, pero esto no es lo que estamos discutiendo cuando hablamos de salud mental comunitaria, no. No se trata de eso, más bien se trata de desafiar el estigma. Primero, la gente debe reconocer que es, por supuesto, una condición mental que necesita cuidado y si no hay otros em, em, métodos para abordarlo, pero se trata de mantener una cierta calidad y que debe de desarrollarse esas capacidades para que puedan proveer un buen cuidado. Excelente, gracias. Daisy, quisiera hacerte la pregunta. Puede parecer una pregunta fácil, pero bueno, utilizar la comunidad como área de intervención. ¿Cómo se apoya a los miembros de la comunidad para que puedan hacer esto cuando hablamos de la necesidad de tener salud mental en todos los aspectos, todo lo que hacemos y que estamos trabajando con ello? Es una organización extraordinaria de salud mental y cómo ven eso, cómo pueden proveer ese apoyo de salud. Sí, me gusta esta pregunta porque hay muchas cosas que resuenan en mí y una de las cosas con las que empezamos nosotros es en lo que es la capacitación, es proveer flexibilidad. Comenzamos con la pregunta, ¿qué es lo importante para usted? ¿A dónde quiere moverse en su vida? Esa es esa pregunta acerca de los valores de la persona. Y cuando comenzamos a hablar con los miembros de la comunidad, con los líderes, las organizaciones, ¿cuál es su visión de lo que es una buena vida? ¿Cómo puede describirla? Y también la condición que tal vez las circunstancias externas a lo mejor no cambian. Entonces, qué puede ver para poder seguir viendo la vida de manera positiva? Entonces, este reconocimiento de que, bueno, en la salud mental no se trata solamente de adaptarse a una respuesta ante una circunstancia, sino que a menudo vemos esta respuesta, ¿verdad? De las personas que tienen
comportamientos problemáticos. Hay que reconocer que algunos de estos comportamientos son funcionales, es decir, hemos aprendido a manejar o a vivir con dolor y lo que podemos hacer es trabajar conjuntamente, comunicar y decir, a ver, ¿cuáles son otras formas, cómo podemos responder ante las cosas o situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo podemos ayudarle a otros que están experimentando dolor en la vida? Es decir, reflexionamos sobre nuestros valores y a dónde queremos ir como comunidad y como individuos. Entonces, pienso que lo que es importante al trabajar con la comunidad e integrarla es que todo lo que sabemos se trata de tener las evidencias para que podamos actuar, pero al centrar todo en cómo le ayudamos a las personas a que vivan la vida que quieren vivir. Entonces, bueno, empezamos por, bueno, estar bien significa esto, o significa que ya no se sienta así, de esta manera, eso es bienestar. Realmente se trata de darle eso. Sabemos que la vida es difícil de muchas maneras, pero ¿cómo quieres ¿qué quieres tomar acción? ¿Cómo quieres experimentar esa acción que tomes? Es decir, expandir toda esa gama de posibilidades que tienen las personas y que las personas desarrollen su propio lenguaje de eso. En relación a los programas que hacemos una preparación de las habilidades. Son formas como las personas pueden aprender a responder ante sus realidades de nuevas maneras. Hay un alto componente de mindfulness, es decir, voy a meditar por 5 horas, es decir, hay maneras de ver cómo reconocer o pensar sobre sus posibilidades y llevar esa energía creativa y trasladarla a una acción en la comunidad que nos permite desarrollar esas habilidades en las personas. Gracias, Daisy, por tu aporte. Si pudiera preguntarte, ¿cómo lo describes? ¿Es un proceso? ¿Es trabajar con la comunidad? Em, ¿Te encuentras con resistencia a veces, verdad? No es como una solución única, ¿verdad? Sino cómo es esa travesía. Eh, Como le dices, el cambio no es que suceda inmediatamente, pero al preguntarle a la gente cuál es la visión que tiene de una buena vida, de un bienestar, cómo podemos eh, manejar las expectativas que tienen las personas. ¿Cómo funciona esto? Esta es una buena pregunta. Yo pienso que parte de ello es pensar sobre nuestros valores, nuestra visión como horizonte, es decir, la elección de esa dirección que queremos, no tanto dónde quiere llegar, sino que eh, ver en qué dirección, cuál es tu norte, por decirlo así. Y yo pienso que uno de los desafíos en torno a ello es que pensamos, muchos de nosotros, pensamos salud mental como de manera mecánica, ¿verdad? Es como ver la salud, el bienestar, eso desde el mundo occidental. Decimos, siento eso, deme algo y todos mis problemas se van a ir. No. Una de las cosas que he aprendido de ambas, ustedes y de Rosemary, en relación a los procesos en base a la comunidad, es que eh, los procesos que utilizamos mucho del trabajo de la salud mental es en base a procesos, no es mecánico, es cambiar las cosas como las hacemos. Es decir, es ahí donde la comunidad se vuelve parte de la intervención y no solamente pues voluntarios o tener una buena fuerza laboral para poder desarrollar algo. No, de hecho se trata de cambiar la forma como las personas responden ellos mismos y en la comunidad. Y eso toma tiempo, pero lo emocionante es que se puede hacer con cualquiera. Es decir, no es algo que tiene que esperar hasta que tiene todas las piezas mecánicas ya estructuradas para comenzar. Si usted le pregunta a alguien qué es lo importante y qué es, eh, toma para moverse en esa dirección, usted ve que inmediatamente se puede comenzar con cualquier persona y con un bajo costo. Gracias. Eso comparto también lo que acabas de decir, trabajando en estos modelos o proyectos.
de salud mental comunitaria. ¿Te recuerdas en China? Principio las personas querían soluciones, pero luego cuando empezaron a apropiar toda esta iniciativa, como tú lo acabas de mencionar, no hay que tener todo un personal ya listo y capacitado para realizar, sino que es bastante empoderado saber que se puede iniciar con lo que se tiene. Rosemary, quisiera saber si puedes elaborar o explicar más acerca del estigma que existe cuando tú trabajas con las comunidades. Es muy importante que la comunidad se sienta apropiada y que dis- quiera hacer ese trabajo. ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando hay tanta estigmatización con este tema? ¿Cómo puede avanzarse en entornos como estos? Sí, sí, es un desafío en la comunidad porque hay bastante estigmatización en torno a la salud mental. Hay muchos juicios que se hacen en relación a esto, pero lo que hace Basic Needs y que nos sale muy bien es empoderar a las personas que tienen un poco de experiencia para que ellos puedan hablar por ellos mismos en la comunidad. Entonces, ha funcionado también que, por ejemplo, tenemos un programa de capacitación que hemos preparado precisamente para jóvenes, porque en nuestros países tenemos mucha gente que son menores de 35 años y nosotros venimos y los eh, capacitamos cómo mostrar su información de manera segura, de manera buena para poder también hablar y, por ejemplo, qué es lo que quieren comunicar. Por ejemplo, si ellos se sienten de una manera, poderlo comunicar, que puedan compartirlo de manera segura y que puedan hablar también honestamente de sus experiencias de forma honesta. Tenemos promotores excelentes, maravillosos. Tenemos alguien, por ejemplo, que es esposo, tiene hijos, tiene una condición mental y va y sale en la televisión y habla de las cosas honestamente. Si las personas lo ven y pueden relacionarse y ver de que pudiera ser cualquiera. Entonces, cuando tenemos uno o dos personas que hablan abiertamente de esto o que dicen, tenemos por ejemplo también un DJ que también lo hace y él también es alguien que lo hace pues públicamente, él tiene su trabajo y habla pues de su bipolaridad, cosas, dice de todo este tipo de cosas, entonces la gente comienza a cambiar y empieza a eliminar toda esta estigmatización. Entonces tenemos como alrededor de unos 60 promotores ya preparados, pero necesitamos mucho más personas que hablen abiertamente. También tenemos pensado tener políticos también que hablen de esto, hablar de estos temas de salud mental. Entonces, la mayoría pueden hablar de recuperación, de cómo promover el bienestar. No significa que siempre hay que tener una mala salud mental, sino que aún así puede disfrutarse en la calidad de la vida y se pueden hacer las cosas, las actividades diarias, especialmente de, ver esto. Ha funcionado muy bien en Basic Needs y también cuando tenemos un voluntarios, por ejemplo, del comité de salud mental, sabemos de que si las personas em, y damos este apoyo, sabemos también que no es lo único que podemos promover. Tenemos todo un movimiento que promueve también los derechos humanos dentro de la salud mental y eso, comunicarlo que está a disposición como un servicio comunitario y entonces vamos que la gente sepa que pueden ir a los lugares correctos donde se puede ir a hablar de esto, donde se puede hablar abiertamente y que pueden obtener apoyo y que no es algo de lo cual avergonzarse. Fantástico. Bueno, yo he tenido el honor de conocer algunos de estos promotores que han sido capacitados y sí, quisiera destacar lo que tú dijiste, que es muy importante en términos de cómo comunicar o decir esto de manera segura, compartir tu historia, pero también asegurarte de que estás en control de lo que estás compartiendo y que estás tomando cuidado pues también de tus promotores, de todas estas personas que dan sus testimonios. Es excelente escuchar. Daisy, yo quisiera también preguntarte, cuando discutimos cómo iba a ser esta sesión, eh, ¿tú
ibas a hablar de la salud mental, una manera de promover la agencia, la forma independiente de vivir. ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Allá, además de manejar esto como una enfermedad y prevenirlo. ¿Qué más hay? Sí, me gusta esta pregunta porque dirige nuestra conversación sobre salud mental a algo donde podemos llegar a detenernos y agarrar la narrativa de víctima, que es básicamente la narrativa que escucho mucho. Aún aquellos que trabajan en salud mental hablan de que algo difícil les sucedió y que es algo ahora con lo que hay que manejar y es algo, es eh, en tanto el sistema comprenda el impacto de esto, de la perspectiva humanística o científica, es importante también una conversación sobre cómo ayudamos a las personas a experimentar dignidad nuevamente para poder avanzar, salir adelante con sus vidas, aún en medio de haber tenido estas experiencias diferentes. Me sorprende muchas veces y ver cómo que en la promoción de la salud mental, como estos procesos de que estamos hablando aquí, le ayuda a las personas a aprender de que nuestras respuestas a las experiencias dolorosas que tenemos no tienen que ser tan limitadas, es decir, no tiene que ser, em, digamos, aquello que yo veo todos los días o tiene que ser la forma con que interactúo con los demás. Lo que yo puedo experimentar, si yo cambio mi relación con esa experiencia dolorosa que he tenido, es ahí donde voy experimentando más libertad para elegir lo que yo quiero hacer. Eso es un ejemplo práctico de cómo es una de las razones eh, por lo cual abordamos esto de la participación de la comunidad para que la gente haga cosas, es porque va cambiando la narrativa de sobre lo que va cambiando, por ejemplo, en una comunidad que ha experimentado injusticia, marginación, pobreza. Este es uno de los desafíos que tenemos. Es, por ejemplo, cuando una comunidad participa en crear esa visión, en una iniciativa en la que quieren participar, vamos a lo que ellos entienden por una buena duda. Y eso es cuando están informados, son parte del proceso en el cual quieren participar. Sabemos con la organización con la que están trabajando y vemos qué es lo que quieren los participantes. Y lo segundo es más sutil, porque es darse cuenta de que cada vez que viene esta memoria, cada vez que tengo que ver con este desafío, esta experiencia dolorosa de mi vida. De hecho, ya me he dado cuenta cómo expandir las posibilidades en el momento presente. Puedo tomar una decisión diferente de lo que tenía anteriormente. Y eso es alentador, porque aun cuando se tiene todavía esa cosa dolorosa y que puedo estar luchando con ello, tengo la posibilidad de tomar una buena decisión y esto lo que es importante es que quita esto de las personas dentro de la comunidad y cambia. Y entonces cuando vamos viendo que esto se desata, eh, ahí, ahí vemos, por ejemplo, cómo las reflexiones sobre estas realidades que son increíblemente dolorosas y difíciles, sabemos que podemos pensar en ellas, en la forma como nos resiliamos con ellas para que podamos decir, ok, yo puedo hacer esto en relación a esto o cómo me relaciono con ello. Y de esta manera esperamos que las personas experimentan una salud mental y de esta manera pueden tomar la acción para tomar la acción que se requiere. Muchas gracias, Daisy, que has respondido elocuentemente. Yo veo muchas preguntas aquí en el chat. Fantástico. Yo quisiera tener suficientemente para poder atender unas 4 preguntas al final, pero creo que ambas ustedes han compartido tanto
de este trabajo fantástico y el poder que existe en la comunidad al ver cómo podemos ver estos procesos de cambio. Pero por supuesto, yo sé que todos sabemos de que es bastante desafiante, no es tan fácil como puede ser que suene, pero quisiera saber si podemos ir, retroceder un paso y ver cuáles son algunos de esos desafíos que ustedes encuentran en estos enfoques. Es decir, tal vez desafíos o qué es lo que encuentran que hay formas como abordar. Pues tal vez tú, Rosemary, decir cuáles son esos desafíos que encuentras en el trabajo que haces. Sí, por supuesto. em, Hay muchos desafíos, de hecho, al trabajar con la salud mental en la comunidad. Uno de ellos tiene que ver, yo pienso que ya lo mencioné, que es que cuando las personas piensan que todo va, por ejemplo, en Kenia ha habido un gran énfasis en la salud mental y en voluntarios de comunitarios que se dedican a todas las condiciones, por ejemplo, eh, promover tratamiento para VIH, administrar vacunas para los niños. Es decir, ellos usualmente son un buen recurso en la comunidad, pero muchas veces la gente se descansa demasiado en ellos. La gente puede verlos a ellos y creen que son expertos y que todo lo que necesitan hacer. A veces piensan que son expertos en todo, en todos los ámbitos de salud. Y para mí, entrenar a una persona en toda esta gama de condiciones que puede tener una persona, hay que ser realista. Y es decir, a veces Mm. a veces esto le quita a las personas acceso a la salud profesional que de veras necesitan, es decir, el cuidado profesional que necesitan. Entonces, hay que invertir mucho más y eso es lo que es difícil para el sistema de atención primaria de salud. Aún cuando se trabaja en salud comunitaria, sabemos que eso tiene un límite, es decir, es como estar haciendo algo, pero sabemos que no es suficiente por sí mismo, porque todavía tiene que haber en la comunidad eh, más, porque por supuesto es ahí donde nosotros queremos hacer algo. Se trata de no, no tenemos, por supuesto, una comunidad formada en psiquiatría, pero sí pudiéramos llevar a una persona a las clínicas mensuales comunitarias que existen. No tenemos tampoco psicólogos, pero podemos tener a alguien del sistema central que venga una vez al mes, por ejemplo, e informarle sobre eh, eh, los trabajadores comunitarios que hay y que esta persona forme o capacite o hable con los que están trabajando eh, localmente en la comunidad. Y por supuesto que la capacitación no termina ahí, tiene que continuar. Y eso yo ya lo había mencionado, creo, al principio. Sí, gracias. Eh, sí, exactamente, eso es algo hay que seguirlo empujando, es algo bastante obvio, pero a ver, Daisy, ¿qué piensas tú de estos desafíos que se tienen o que tú has visto? Sí, lo que Rosemary mencionó también es algo que yo comparto. Yo diría que el caso, es decir, los modelos que se han descrito son precisamente de encontrar maneras para reducir los riesgos, abordar las situaciones al momento que surgen y lo fascinante de este trabajo de salud mental en base comunitaria es que es el reconocimiento de que no hay suficientes profesionales en salud mental, ni siquiera en los Estados Unidos tenemos suficientes para abordar estas necesidades. Entonces, lo que podemos hacer de este problema sistémico, estructural, es que podemos al menos reducir el número de personas que necesitan ese tipo de apoyo. Podemos buscarlos tempranamente para reducir el impacto y abordar estos desafíos eh, para que las cosas no se vuelvan tan severas. Yo sé que esto no es atractivo o para algunas personas hay desafíos en esto y lo hemos visto con el COVID-19 en muchos lugares. Las personas lucharon bastante en
¿verdad? Lo que es la promoción de salud y la prevención también, aun cuando se estaba diciendo que la prevención vale más que 1000 curas. Nosotros queremos la cura. Nosotros en los Estados Unidos nos encanta la cura y así es como funciona nuestro sistema de salud, que se trata de curar y de tratar en vez de trabajar en el frente donde se puede reducir y prevenir los tratamientos que se necesitan, pero es ahí donde se puede lograr que las personas participen, que más parte de la población participe. Ya hemos hablado de esto, que necesitamos más financiamiento, por supuesto, pero eso necesita al mismo tiempo, este financiamiento tiene que ser en una dirección que realmente tenga una visión del alcance del problema, es decir, trabajar más en prevención, promoción a nivel de la comunidad y ver que este no es un enfoque mecanístico en base a costos y precios, sino que para tener también una solución de ese tipo, sino que más bien es en base a procesos, en base a toda la población y en base a habilidades. Y de eso es lo que hablamos este día. Y realmente espero de que más de estos financiadores em, eh, eh, audaces traigan a más personas para que podamos abordar de esta manera todos estos problemas de salud mental de esta manera. Gracias a ambas. Y voy a continuar un poquito con esto de los desafíos. Algunas de ustedes dijeron, tal vez el alcance es un poco vago, pero si estamos viendo desde el, hablamos de un componente que cuando vemos el enfoque comunitario, al, como se escribió, ustedes ven el problema de diferentes ángulos. Entonces la pregunta es cómo o cuál sería allí la respuesta y si digamos hubiera un financiador que digamos más allá que audaz para ver este abordaje en la comunidad. Que sé que no es una pregunta fácil, pero bueno, bueno, lo primero que diría yo, cuando el problema es tan grande, no tenemos tiempo para perder. Así es, y cuando piensas sobre los desafíos que existen alrededor de la salud mental, es la relación que tienen las personas con sus experiencias y las elecciones o decisiones que pueden tomar. Entonces podemos ver todas esas decisiones que tomamos día a día, qué importantes es ahí tener a la comunidad enfrentar sus realidades. Y es una parte importante que hay que abordar si vamos a apoyar estas comunidades, estos individuos que pueden cambiar las realidades que tienen eh, en abordar pues sus desafíos. Y yo pienso en relación a esta pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Una de las cosas que admiro del modelo de Basic Needs y de los socios con los que trabajamos en Brio es ver a las gentes de manera integral, que es pues aún con los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que tenemos el tema de género, el tema de problemas, pero no queremos, no vemos esto como personas así con cada aspecto, sino que lo vemos todo de manera integral y pienso que de esta manera va a tener efectos beneficiosos en todos, sobre todos esos problemas, que si los abordamos a las personas, como digo, de forma integral. Gracias, Daisy. Voy a pasar ahora a preguntas de la audiencia. Tal vez, Rosemary, puedo dirigirte uno porque veo que tenemos varias preguntas y quisiera tener el tiempo para que las contestemos. Dice Lisa, ¿cómo afectó el COVID-19 su trabajo comunitario? Rosemary, si pudieras responder o reflexionar sobre ello. Sí, el COVID-19 fue un tiempo muy difícil porque las comunidades se trata de comunicarse, conectarse, estar ahí para los demás y esto pues trajo una interrupción de la conexión. Hubo un tiempo, por ejemplo, en Nairobi íbamos a diferentes distritos donde las personas podían conversar y entonces una de las cosas que ocasionó para nosotros es
que todos estos servicios de salud mental en donde teníamos, digamos, ciertas funciones en donde queríamos tener este movimiento, sabíamos que habíamos reconocido que las personas necesitaban estos servicios de salud mental. Sabíamos que existe una necesidad y durante todo este encierro y confinamiento, eh, tuvimos que ser creativos, animamos a las personas a conectarse de otras maneras si no los pueden ver, manténgalos a ellos. Por ejemplo, aún si no pueden ir o no se puede hacer, por ejemplo, un funeral como lo hiciéramos normalmente, usualmente en nuestras comunidades hay son más de 100 personas que asisten a un entierro, por ejemplo, y en esa época que estaba limitado a 30 personas o algo, podíamos producir un evento online o en Facebook donde las personas se podían conectar con sus seres queridos de esta manera. Entonces, hubo cosas que nos llevó a utilizar más la tecnología para que la gente conectara cuando no lo podían hacer personalmente. Y fue así como se destacó que la gente nos mostró estos aspectos sobre salud mental mucho antes que cuando no había. Es ahí donde fueron destacados estos aspectos. Exactamente, es ahí porque desde entonces tiene un enfoque más importante en la salud mental. Bueno, también otro tema, una pregunta para Daisy. Tú mencionaste algo interesante, algo con lo que lucho es con las comunidades que experimentan injusticia y opresión política. ¿Cómo podemos tener estos servicios para activar mecanismos que normalicen la violencia? Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones que no se pueden cambiar, eh, la resiliencia de las personas que siguen experimentando abuso social. Esa es una pregunta muy importante, pienso yo, cuando hablamos de salud mental. Hay algo que sucede internamente como respuesta, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo externamente. Entonces hay un par de cosas sobre las cuales pensamos y por qué el agenciar salud mental es importante, no es algo pasivo. Es decir, no es algo del cual se puede escapar. Uno puede decir, am, con eso no logra uno que se desaparezca el problema de salud mental. Pueden haber reacciones de congelamiento o de terror. Yo lo que pienso que es importante en estos temas es la voluntad de participar. em, es algo difícil y es algo en nuestro marco de actuar que cuesta aceptar las situaciones sobre todo que no están bien, pero más bien aceptar eh, digamos, integridad de nuestra experiencia, es decir, integrar todo nuestros sentimientos en toda nuestra experiencia, porque cuando lo hacemos, cuando ya no estamos, digamos, luchando o resistiendo esta nuestra experiencia dolorosa, nosotros podemos tomar decisiones más claras en lo que queremos ver finalmente. Y una de las cosas que puede ser muy difícil en este sentido es cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros dolores internos, necesitamos tener que tener una perspectiva de liberación. Entonces, realmente eso es lo que hacemos, llevar esta psicología, esta perspectiva de liberación. Hay mucho, por supuesto, adentro de esto, o sea, en torno a esto, pero tenemos este proceso que se llama DHDR, ¿sí? Que significa, es largo, pero lo que significa es que lo que hemos internalizado de estas experiencias que han sido diseñadas para oprimirnos, hay preguntas ahí que nos hacemos y decimos, si esto es una carga que yo he estado llevando, es algo que alguien me ha puesto en mi espalda que yo no sabía que estaba, ¿qué pasara si yo quito esto y tomo mi energía nuevamente para tener una energía liberadora? eh, de que resulta de aquello que iba yo cargando y me muevo en una dirección ahora que el cambio que yo quiero ver en mi vida. Entonces,
eso suena fácil, pero desde el punto de vista es así como vemos la salud mental y es lo que finalmente la salud mental facilita. Por eso digo, eso no se trata de esto es injusto y tenemos que aceptar esta realidad. No, la aceptación consiste es aceptar nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos y nuestro eh, es decir, porque podemos así bloquearlo porque ya no acepto, yo no quiero este sentimiento. Esa es la parte de aceptación, pero la parte de acción es lo que hemos aprendido a hacer, a decir, al tener todos estos recursos internos que nos permiten enfrentar los desafíos de esta manera. Entonces, esta es una buena pregunta, como digo, que podemos continuar, por supuesto, elaborando. Gracias, Daisy, y gracias por contestar también. Sabemos que de esto pudiéramos hablar mucho, mucho más. Em, yo quisiera destacar de que Lu ha puesto aquí un recurso aquí en el chat también. Quiero ver qué más. ¿Qué otra pregunta hay aquí? Sí, nos han dicho que nos recuerda a Balmer Jackson, que también gracias por lo que están compartiendo aquí. Déjenme ver. También menciona alguien aquí que el cambio de tareas no es suficiente, es un recordatorio importante de que trabajar con la comunidad es un tema también de niveles. También hablan aquí que es un punto excelente ayudando a las personas a pensar el cuidado preventivo en términos de salud mental, esas medidas de protección y estrategias que son claves. Sí, así es, a menudo, pues muy pocos se enfocan el trabajo en la prevención. Excelentes observaciones que vemos aquí. Otra pregunta. Bueno, ya tenemos 5 minutos. ¿Cómo afectó el encierro la salud mental de los niños en el tiempo de COVID? Voy a eh, permitir que tal vez cualquiera de ustedes quiera decir algo, si ustedes tuvieron pues una idea, una experiencia en relación a eso. Yo sé que Rosemary, tú has hecho algún trabajo con las escuelas, ¿sí? Y por supuesto tuvo un gran efecto en la salud mental de los niños al estar cerrados por menos todas estas historias de que nos estamos muriendo, nos iban a su casa, escuchaban todas estas noticias en su casa que realmente tuvieron efecto en los niños cuando las escuelas reabrieron y que los niños corrieron de regreso a la escuela para no perder el material y entonces todo esto puso presión también a los niños y nosotros en otras alianzas pudimos trabajar y vimos que los niños hablaban sobre su experiencia. Los niños hablaban y hablamos con ellos, identificar esas emociones difíciles y hubo un librito pequeño que se produjo que nos ayudó para ganar pues todas esas habilidades y para compartir diferentes historias con los amigos, es decir, todo aquello que se quería hacer, pero que se sentían tristes de no hacer y lo importante que era reunirse, hablar de estas emociones, ir a un lugar donde se podía hablar con seguridad sobre las diferentes situaciones. Y esto ayudó a crear recursos para ayudarles a los niños a sobreponerse ante toda esta fase difícil que pasaron. Muchas gracias. Tenemos 4 minutos ahorita y quisiera terminar preguntándole a nuestras dos panelistas una pregunta final. ¿Qué es lo que le da esperanza estos días? O pueden compartir un momento que les dieron un momento, una chispa de esperanza. ¿Cuál fue ese momento significativo? Dígame. Sí, puedo compartir rápidamente que una de las cosas que es excitante, emocionante ver es ver cuando las personas que hacen los programas que nosotros diseñamos con ellos realmente toman decisiones diferentes de las que estaban tomando antes. Y al final del día nosotros hablamos de la experiencia interna, lo que nos impacta, cómo existen estos desafíos mentales, emocionales y estos sentimientos, sensaciones que tenemos en nuestros cuerpos que son importantes. Y finalmente en mi mente,
debo pensar cómo es que las están tomando decisiones, porque es el tipo de libertad lo que buscamos, pues a medida que la gente se siente mejor, son las cosas que la gente debe de pensar, en donde la gente dice, bueno, yo decido que quiero ser un mejor padre, yo voy a participar en este programa y entonces las personas llegan, o por ejemplo en las comunidades de refugiados con las que trabajamos, ellos comienzan como yo quiero irme de aquí. Y esto es comprensible y no es algo eh, fácil para ellos predecir y controlarlo, pero yo, hay otros que dicen yo quiero ser un recurso en mi comunidad, yo quiero ayudar a otros y ver pues de que hay tantas maneras de vivir una buena vida y ver a la gente pues encaminarse hacia ahí, eso es estimulante. Muchas gracias, muy bien dicho. Y Rosemary, ahora puedo pedirte que respondas a esa misma pregunta. Sí, bueno, para mí una de las cosas que puedo destacar es al trabajar en una comunidad y ver a alguien que reconoce, por ejemplo, ahí en las clínicas de salud mental, por ejemplo, ver la gente que no han tenido el cuidado que han necesitado y ver a alguien que reconoce. Si yo tuve un episodio y después ver que cuenten lo que tienen en su mente y en su cuerpo para poder decir finalmente qué es lo que lograron hacer y que puedan decirle, por ejemplo, al miembro de la familia, sabes, esto es lo que está pasando en mi mente, en mi cuerpo, y que, por ejemplo, un incidente que tuvimos para los cuidadores, porque es muy eh, confunde, ¿verdad? En malaria, VIH, pues ya se sabe, pero en la comunidad de salud mental esto es muy difícil, ¿verdad? Porque tenemos, digamos, esta situación, no, eh, no es que, digamos, aquí el niño le pega al hijo, este padre, al hijo, si su hijo no quiere, pues para él es difícil la situación, pero cuando uno escucha al padre describir em, en la actitud del padre y que, por ejemplo, ver que eh, el hijo necesita este tipo de actitud o este tipo de medicina para que también eh, no tenga que ser metido en un hospital que ella no puede pagar. Entonces, poder ver eso de que logran vivir y convivir con el hijo a partir de los conocimientos. Estas son las cosas que podemos evitar, estas cosas las que podemos hacer diferentes. Es decir, ver todo este tipo de nuevas actitudes, eso es lo que podemos ver y es esperanzador. Gracias, Rosemary. Yo veo que tienen em, elementos excelentes que nos han proporcionado. Les agradecemos a todos por haber estado aquí y a nuestras panelistas, Daisy, Rosemary, gracias a todos y esperamos que tengan un buen resto.